no pudieron llenarlo totalmente, pues esas personas se quedarían sin las 3 horas que daba ese curso y sin el certificado que daba ese curso. ¿Listo? También se quedarían sin realizar el trabajo que había yo dejado en la plataforma de Classroom, en donde tendrían que subir el certificado. Como tal, solamente perderían las 3 horas de ese curso. Y más adelante hay un curso en donde ustedes puedan recuperar esas horas o Javier les da otro chance de conseguir esas 3 horas que les hacen falta, eh, pues los invito a que pues lo vayan realizando o que lo realicen para que puedan recuperar esas 3 horas para que les sumen el total de horas que necesitan. ¿Listo? ¿Tienen Ah, bueno, alguna gracias. otra pregunta? Valeria, tú ibas a hacer una pregunta. Dime. Tenía la pregunta de que si estamos hablando del curso, pues que nos dijeron que era obligatorio, que da un certificado, ¿no? Sí, sí, señora. Estábamos hablando del curso Jóvenes Gestores de Riesgo, que era el curso obligatorio que el día de ayer culminó. ¿Listo? Ahorita hay un nuevo curso, los invito a participar, que es el curso de la fotografía familiar. No prácticamente tiene que ser una fotografía en donde ustedes estén haciendo alguna actividad. Puede ser algo que hagan rutinariamente con su familia, no sé, algunas chicas les gusta cocinar con su mamá todos los días, entonces tómense una foto haciendo el desayuno, haciendo el almuerzo, haciendo así, algo así, o ustedes jugando con sus amigos. Recuerden que pues familia no solamente hay familia de papá, mamá, sino hay de abuelos, hay de hermanos, hay de amigos, ¿sí? Entonces no solamente familia significa exactamente papá, mamá, sino hermanos, tíos, abuelos o amigos. ¿Listo? Los invito a que participen. Si no estoy mal, culmina el día de hoy a las 12 de la noche. Listo. Les presento, el señor se llama Víctor Manuel, es el encargado de la clase del día de hoy. Les va a dictar el tema de VIH. Bueno, Muy ya, buenas tardes, Víctor, ¿cómo estás? muy bien, gracias. No, he estado aquí desde hace rato esperando, pues, desde luego que usted hiciera la introducción con esa resuelta de inquietudes que tienen los jóvenes, ¿sí? Entonces, pues ya estamos, como se dice aquí, dispuestos para que hagamos el conversatorio. Eh, no sé quién de ustedes está encargado para dirigir, coordinar, para que pasen el video del conversatorio. Listo, Vita. El día de hoy yo te voy a colaborar en lo que vayas necesitando. Eh, Cualquier cosita, pues me lo preguntas a mí o directamente a los chicos. Alguno de los chicos te podría colaborar en algo que hayas necesitado de videos y otras cositas, ¿vale? Listo, por eso, entonces ya para pasar el video, ¿sí? El video que yo les envié para todas las actividades que hemos hecho con respecto a VIH, ¿sí? Ese ¿Sí? video lo tenía el compañero del sábado pasado, ya. Todos los que han dirigido lo tienen. Entonces, para que Oh, lo... no, no me lo ha pasado. Espera, me comunico con él para que me lo Sí, vaya pasando, ¿listo? exacto. Entonces, mientras tanto, pues aquí hacemos una pequeña Que siempre me introducción tocó una flex, al man. respecto del tema que vamos a ver el día de hoy. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el VIH, SIDA. ¿Qué es el VIH? El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana. Los españoles dicen V cuando hablan de la B corta, como nosotros decimos acá B corta. Acá en Latinoamérica, B corta. Tradicionalmente decimos eso. Entonces el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Qué ocasiona este virus? Este virus ocasiona el SIDA. ¿Sí? El SIDA. Y SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Eso significa la sigla SIDA. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Sí? El SIDA es una pandemia. Y es una pandemia que tiene jóvenes
38 años de existencia, que por la edad de ustedes no conocen que esto se diagnosticó como una pandemia. ¿Qué es pandemia? Pandemia es una enfermedad o es una afección que afecta a todos los continentes. En este momento, por ejemplo, el COVID está en todos los continentes. Está en Asia, Europa, Oceanía, América, ¿sí? África, en todos los continentes. Y el hecho de que se encuentre en todos los continentes, ya la Organización Mundial de la Salud le llama a ese mal, enfermedad, ¿sí? O afección, le llama pandemia. Pandemia, porque está en todas partes del mundo, ¿sí? En todas partes del globo terráqueo. Entonces a eso le llamamos pandemia. El SIDA también es una pandemia. Y es una pandemia silenciosa. ¿Sí? Es una pandemia infecciosa también, porque es producida por un microbio, y ese microbio es un virus. Los microbios son partículas microscópicas que no son visibles al ojo humano. ¿Sí? Y un microbio puede ser una bacteria, un virus, un hongo, un parásito determinado en un momento dado, aunque los parásitos tienen la característica que pueden ser visibles, la mayoría a los humanos, pero también pueden existir algunos microscópicos, como las esporas de ellos, sus derivados. Entonces, a esto le llamamos, ¿sí?, microbios. Micro viene de pequeño y bio de vida, vida pequeña, buscándole ahí la significación biológica. Entonces, como les decía, es una pandemia. ¿Y cuándo inició esta pandemia del VIH y el SIDA? VIH es el agente causal y SIDA es la enfermedad. SIDA es la enfermedad. Esto comenzó en 1981. ¿Sí? 1981. Dirían ustedes, bueno, 40 años. Ahí fue el comienzo, pero el diagnóstico como tal se dio en el 1983, como tal, la causante. Sí, los malestares comenzaron en el 81, pero ya como enfermedad establecida y reconocida que era una enfermedad infecciosa en el 83. En el 81 comenzaron a asistir a hospitales y centros asistenciales personas con unos malestares que marcaban en la clínica, es decir, en la sintomatología como tal, una afección por microbios o parásitos oportunistas. ¿Qué significaba esto de oportunista? Que estos microbios producían sus enfermedades cuando el sistema inmunológico, el sistema de defensa del cuerpo humano estaba bajito, ¿sí? Entonces aparecían. Era llamativo porque cuando las personas estaban sanas, se defendían muy fácilmente de estos microbios o de estos, sí, llamémoslo en general, de estos microbios, pero también ocasionados por parásitos, ¿no? Que eran visibles, desde luego. Entonces, era muy llamativo. Como la afección pulmonar, una neumonía ocasionada por un parásito que es muy común encontrarlo en las ovejas. ¿Sí? El Pneumocystis carinii, que aún se encuentra en los perros también. Pneumocystis carinii. Y se le llama Pneumocystis carinii pneumoniae porque este parásito ocasiona neumonía. Entonces eso era llamativo, que personas jóvenes de 20 y algo, de 30 y algo de años, estuviesen padeciendo este tipo de afección cuando su organismo debía haberse defendido. Fueron pasando los años, 1982, 1983, los estudios siguieron hasta que se encontró
quién estaba ocasionando esta baja de defensas en el cuerpo humano de las personas que eran afectadas. Las investigaciones corren y cada vez la actualidad nos permite dar diagnóstico a tiempo. Por eso muchas personas se aterran, no se aterran, sino que les llama la atención. Los incrédulos, que por qué se diagnosticó el COVID tan rápido. Claro, se diagnosticó rápido. ¿Por qué razón? Porque ya se tenían los mecanismos de cómo investigarlo. Ya se tenían los mecanismos de cómo investigar, por ejemplo, en el caso del COVID. Y es que como se dice, un estudio que es relativo sirve para otro. ¿Sí? Por ejemplo, la investigación del VIH, pues sí sirvió porque ya, mírenlo, ya los coronavirus se habían descubierto, ¿sí? Se habían descubierto antes los coronavirus se habían descubierto antes del VIH. ¿Cuándo se descubrieron los coronavirus? Espero no que se vayan a enredar con con la comparación que estoy haciendo. Los informes científicos dicen que los coronavirus fueron diagnosticados como agentes causal de afecciones gripales y resfriados comunes en 1965, ¿sí? En Inglaterra. Entonces ya teníamos el mapa genético del coronavirus y pues eso facilitó. Ahora volviendo al VIH, esos mapas genéticos de otras investigaciones sirven para irse por ese mismo camino. Y por eso, aunque pasaron siempre 2 años larguito en la investigación, porque se quería comprobar algo que fuera real, en el 1983, listo, se tuvo el mapa genético, el mapa genético, o como decimos nosotros en salud, el genoma del VIH. Y ya se pudo decir que esa afección que padecían las personas con diferentes agresiones, porque el uno podía estar sufriendo de una neumocistis carina y neumonía, el otro podía estar habiéndose vacunado cuando niño contra la tuberculosis, podía estar padeciendo una tuberculosis. El otro podía estar padeciendo un cáncer de piel ocasionado por el sarcoma de Kaposi, una enfermedad, ¿sí?, que afecta a la piel y que no es común porque el ser humano sano se defiende fácilmente de este sarcoma, pero en las personas, ¿y qué se encontró en estos pacientes? Que sus defensas estaban bajas. ¿Sí? Al estudiar las defensas estaban bajas. Se creyó que era alguna sustancia que consumían y ocasionaba esto. No, se fue más allá en los estudios biológicos y se comprobó la existencia de un virus. Sí, la existencia de un virus. Entonces es ahí cuando ya se le da el nombre del VIH. Antes el virus VIH no tenía ese nombre. Para información de ustedes, de pronto si lo encuentran en la literatura, investigando, el virus que ocasiona el SIDA inicialmente se le llamó HTLV3. HTLV3. 3. Eso también es una sigla. HTLV3. Que traduciendo del inglés viene virus linfotrópico de células T humana. Virus linfotrópico de células T humana. ¿Por qué linfotrópico? Porque el virus busca, les agrada, así como las hojas de los árboles buscan el sol, así este virus busca las células T humanas. Y las células T humanas son los linfocitos T. Y es ahí donde él se introduce, se pega, ¿sí? Se pega como pegarse un imán a un metal, ¿sí? A un metal, o como pegarse cualquier otra cosa, más sencillo, como pegarse un zancudo a la piel de nosotros los humanos. Así se pega el zancudo.
¿sí? Como se pega el zancudo, así se pega el virus en las células T. Las células T son glóbulos blancos, una familia de glóbulos blancos. Entonces él se pega en la pared de ese glóbulo blanco, se pega allí porque la célula tiene una proteína que el virus se pega sobre ella y introduce su material genético. Cuando el virus introduce el material genético, entonces la célula sanguínea, ¿sí? La célula sanguínea le sirve para que él se replique. Internamente hay otra enzima a donde él acopla el, el material genético del virus con el material genético de la célula humana. Y entonces ahí cuando se replica. Espero que toda esta explicación que le estoy dando no los confunda, pero la idea es para explicarle qué es lo que ocurre en el organismo humano cuando el virus que causa el SIDA, el VIH, que es el nombre actual, entra a la circulación de nosotros los seres humanos. Entonces, eso es lo que ocurre, lo que lleva a la infección. Esa infección lleva a la multiplicación del virus y cuando este virus se multiplica, comienza a infectar más células de las defensas y las va destruyendo, las va destruyendo, las va destruyendo hasta que la persona queda inmunosuprimida. Inmuno es porque hablamos de inmunidad, de defensa. Y la supresión como tal es que estas células se van acabando. Y entonces estamos expuestos a que cualquier situación nos afecte. Una gripa nos lleve a la cama para el paciente que está inmunosuprimido. Una gripa lo lleve a la cama. Una parasitosis, como por ejemplo una amibiasis, que una persona se puede defender muy bien de ella, aún sin padecer diarrea, sin padecer nada. Una persona puede tener amibas. Al que está inmunodeficiente, no. Ese parásito le va a hacer daño. Y le va a hacer daño hasta que lo lleva también, como decimos popularmente, a la cama. La persona va perdiendo peso porque su alimento no le está haciendo lo suficiente, va perdiendo la calidad de alimentarse y muchas cosas más que ocurren. Por eso se le llama síndrome. Y síndrome en salud se define como el conjunto de signos y síntomas que caracterizan a una enfermedad. El conjunto de signos y síntomas que caracterizan una enfermedad. Síntomas. ¿Qué son los síntomas en una enfermedad? Lo que sentimos. Malestar general, ¿sí? Ganas de no comer. Serían los síntomas de algo, lo que se siente, lo que el ser humano siente. Y signo es lo que se ve en la persona, lo que el médico observa. Veo este paciente pálido. Para mí está bajo de peso, vamos a pesarlo. Lo veo muy descompensado. Sus signos vitales, bueno, ya vamos a tomárselos. Así cosas por el estilo. Entonces, signos y síntomas equivalen a lo que se dice síndrome. Entonces, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿por qué? Adquirido, porque se adquirió la condición de haberlo adquirido, no porque nació con ella. Las personas, la mayoría de pacientes que conviven con el VIH, nacen sanos y adquieren en el trayecto de su vida el virus que le va dañando las defensas si no lo detecta a tiempo. Porque ahora, como les voy a hablar más adelante, ahora el programa está detectar a tiempo para tratar oportunamente y no llegar a la fase final de la afección, que es el SIDA como tal. Entonces, no sé si ya tenemos por el video para verlo y en base al video hacemos el conversatorio. A ver qué me dice la hospedera, la persona que está dirigiendo. Listo, Víctor, ¿ya te puedo poner el video? Sí, correcto.
no sé si los jóvenes, espera un segundito, no sé si los jóvenes tengan alguna pregunta con respecto a lo que acabo de hablar, de las cositas que dije antes. Bueno, si no hay preguntas, arrancamos con el video. Listo, sí señor, ya la coloco. Ok, gracias. Les pido que presten atención porque en el video está consolidado todo lo que debemos saber sobre el VIH y el SIDA. Está muy resumido para facilitar una buena atención y un buen aprendizaje. En el mundo hay alrededor de 33.4 millones de personas infectadas por VIH. En Colombia se presentan alrededor de 4.200 casos nuevos cada año. ¿Te has preguntado si tú pudieras ser uno de ellos? Puedes serlo y no saberlo. En muchos casos, las personas que viven con el VIH no presentan ningún síntoma. De hecho, pueden sentirse sanos y pasar entre 3 y 10 años antes de que aparezca algún síntoma. El VIH significa virus de inmunodeficiencia humana y está presente en el semen, la sangre y las secreciones vaginales. Estos fluidos se intercambian principalmente de 3 formas. 1. Por tener relaciones sexuales sin protección. 2. A través de la sangre. 3. De la madre infectada a su hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia. Relaciones sexuales sin protección. El VIH puede transmitirse durante las relaciones sexuales penetrativas, ya sea de hombre a hombre, de hombre a mujer, de mujer a hombre o de mujer a mujer. Transmisión a través de la sangre. Es importante recordar que para transmitir el VIH a través de la sangre es necesario que la sangre infectada ingrese al organismo. Puede hacerlo de las siguientes maneras: a través de elementos cortopunzantes tales como jeringas, máquinas de afeitar, equipos sin esterilizar, agujas de tatuaje, acupuntura, contaminados con sangre o piercings. Transmisión de madre a hijo. Si la madre tiene VIH, puede transmitirlo a su hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia. Sin embargo, no todos los hijos de madres infectadas serán afectados por el virus. Se calcula que esto ocurre solo entre un 24 y 30% de los casos. Sin embargo, a través de un diagnóstico oportuno se podrán tomar medidas que reduzcan este porcentaje a menos del 2%. En caso de que la madre esté infectada, se recomienda iniciar el tratamiento específico contra el VIH, programar el parto por cesárea y no lactar al bebé, ya que el virus también se encuentra presente en la leche materna, en cuyo caso el servicio de salud debe proveer la fórmula de reemplazo. ¿Quiénes se deben practicar la prueba diagnóstica? Las personas que se hayan expuesto a cualquiera de las situaciones anteriormente mencionadas o quienes presenten signos o síntomas que lleven a pensar que pueden estar infectados. La prueba de ELISA detecta la presencia de anticuerpos contra el virus en el organismo. Dependiendo de si se han producido o no los anticuerpos contra el virus, el resultado puede ser positivo o negativo.
Si la persona ha adquirido el virus, solo hasta después de 3 meses las pruebas de laboratorio arrojarán resultados positivos. Positivo quiere decir que la persona ha tenido contacto con el virus, que el virus está presente en el organismo y además que puede transmitirlo a otras personas. En ese caso sería necesaria una segunda prueba para confirmar el diagnóstico. Negativo quiere decir que la persona no ha estado expuesta al virus o que la infección es muy reciente. VIH no es lo mismo que SIDA. Como lo hemos visto, VIH significa tener el virus, mientras que SIDA hace referencia a tener la enfermedad propiamente dicha, es decir, a manifestar una serie de signos y síntomas característicos del síndrome. El SIDA aparece en promedio de 5 a 10 años después de que la persona se ha infectado. En resumen, el VIH es la causa, el SIDA es la enfermedad. El contacto cotidiano con personas que viven con el virus en el trabajo, en el estudio, en la casa, no ofrece ningún riesgo al compartir los alimentos, al compartir el baño, al saludarse de abrazo o de beso, y las personas que viven con el virus pueden llevar su vida social completamente normal sin el temor de transmitirlo a sus compañeros o familiares. Vale la pena insistir en cuáles son las vías por las que no se transmite el virus. No se transmite por la saliva ni por las lágrimas o el sudor. Tampoco por besar o abrazar a una persona infectada. No se transmite por donar sangre o por compartir la comida o los platos. No se transmite por dar la mano ni por la picadura de un mosquito. No se transmite por compartir sanitarios o duchas. Hacerse la prueba no es una obligación, es un derecho. La prueba está incluida en el Plan Obligatorio de Salud y es una oportunidad para saber a tiempo si se está o no infectado, de manera que se pueda brindar un tratamiento adecuado. Y nadie puede ordenarla como requisito para ingresar o permanecer en el estudio, el trabajo o los sitios deportivos. La prueba es una decisión personal, a la que se llega después de haber valorado los pros y contras de conocer el resultado en este momento específico de la vida. Por ello, es importante buscar asesoría y apoyo antes de realizársela. Recuerde que la confidencialidad está garantizada. Encuentre mayor información en el centro de salud más cercano o busque la asesoría del profesional de la salud. Cuidar de sí y cuidar a los demás es definitivo. Con solidaridad todos podemos enfrentar al SIDA. La prueba del VIH es tu decisión. Ministerio de la Protección Social, República de Colombia. Listo, Víctor. ¿Presentamos el otro Sí. video? Si está de una vez, presentémoslo, porque es complementario, entonces. Listo, sí, señor. Después de años de debates, aún hoy se discute la utilidad real del condón en la prevención del SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual. El condón o preservativo es una medida eficaz de protección alrededor de la cual se han creado una serie de mitos para que... El condón me parece que no es tan seguro porque me han dicho que tiene muchos poros. Sobre este tema, la gente puede estar tranquila. El índice de control, antes de otorgar un registro sanitario a los estándares de calidad requeridos. Adicionalmente, el INVIMA, en su programa de muestra la calidad, que es un programa post-comercialización, está realizando muestreo de estos condones y estamos estandarizando y validando las técnicas, para lo cual adquirimos una máquina de testeo electrónico y estamos por contratar
una técnica manual con un ente internacional. Esto nos permite garantizar que los condones cumplan con la calidad con la que fue otorgado el registro sanitario en la etapa de precomercialización. Bueno, el condón es bien, pero se pierde la sensibilidad. Não é verdade. O condom está hecho de um material muito delgado e que não compromete para nada a sensação. Además, não se usa condom em todo o corpo, mientras a sensibilidade está em todo o corpo. Não está solo concentrada em genital. Lo que pasa es que a mí sí me da como pena lo del condón. Que como que llegar a la tienda y decirle a la señora, ay, me vende un condón. La verdad yo no entiendo cuál es el lío. Si comprar un condón es la cosa más sencilla que hay. ¿Quieren ver? Venga. ¿Me puedes dar una caja de preservativos? Sí, claro. Sí. Es que a uno no tiene por qué darle pena que la gente se dé cuenta que uno se está cuidando. Es muy fácil. Gracias. Sobre el uso del condón, opino que promueve la promiscuidad. Que en nuestra institución se está enseñando el uso del condón, han aumentado las asesorías en sexualidad que atiende nuestro psicólogo del colegio. Nuestra labor educativa ha contribuido para que los jóvenes tengan más argumentos y más herramientas antes de tomar sus propias decisiones. Pues me parece algo bastante importante, pero no hay que confiarse tanto, se pueden romper. Eso está en el cuidado que nosotros le demos al producto. Ahora sí, si tú vas a poner condón dejándolo en la guantera del carro o cargándolo en tu billetera, tal vez el material del condón no nos vaya a funcionar como debe ser. Por otra parte, si tú lo vas a utilizar poniéndole cremas, aceites, vaselina, estas cosas, pues también. Entonces lo mejor es utilizarlo adecuadamente. Igualmente pues en el empaque vienen las instrucciones de cómo usarlo, ¿no? Pero no, un 98% de seguridad de que el condón te va a funcionar. La verdad, a veces me da pena ser yo la que sugiere el uso del condón. Como assim vai ter medo? Sexualidade é a forma mais forte de comunicação entre duas pessoas. Se eu vou compartilhar meu corpo, vou compartilhar minha experiência íntima, minha essência, como que não posso verbalizar o que é importante para meu corpo? Usar o condom é uma prova de amor. Los condones creo que son solo para los homosexuales. Não é verdade. O vírus não tem orientação sexual. O condom é para todas as pessoas sexualmente ativas, independente de sua orientação sexual. Porque o vírus não tem orientação sexual. O vírus vai aonde encontra corpo disposto, aberto e desprotegido. Então, que todas as pessoas, independente da prática e da orientação sexual, devem utilizar o condom sempre. No, nosotros planificamos con otro método, el condón no lo necesitamos. Os métodos de planificação são muito buenos, pero não impedem o contágio das enfermidades sexualmente transmissíveis e que são mais de 15 e muitas sem cura. O condom é o único que protege, independente do método de planificação que a pareja tenha. Acuérdate, o condom da liberdade. Me parecen importantes, pero pues no creo que haya que usarlos siempre, no todas las veces. Estudios recientes han comprobado que los condones del VIH, cuando se usan siempre y de la manera correcta. En un estudio realizado entre personas cuyas parejas no se habían infectado, se les recomendó el uso del condón. En ninguna de las parejas que lo usaron siempre se presentó la infección del VIH.
mientras que las parejas que no lo usaron en todas las relaciones, el 10% adquirió el virus. En resumen, la clave del uso del condón radica en usarlo correctamente y en usarlo siempre. Cuando digo siempre, es siempre. Y cuando digo correctamente, me refiero a seguir esta rutina. Es importante mirar que el empaque esté en perfectas condiciones. Además, mirar la fecha de vencimiento del condón. En la hora de abrir hay que tener mucho cuidado para no dañarlo, es decir, no utilizar los dientes ni las uñas, mucho menos material cortante. Una vez abierto el condón, no se debe hacer pruebas antes de la utilización del condón, porque eso puede dañar y comprometer su utilidad. Se debe oprimir la punta con la yema de los dedos de forma a sacar al aire y evitar que se formen burbujas que pueden romperse durante la relación. Inserir el condón en el pene erecto, manteniendo siempre esa parte bien apretadita para sacar al aire, hasta la base del pene. Después de la eyaculación, se debe retirar el condón con el pene aún erecto, sosteniendo por la base en el anillo, de forma que no se quede en el interior. Deslizar hacia adelante y desecharlo envuelto en papel higiénico. Estudios han demostrado que solo 2% o menos se rompe. Isso quer dizer que usado corretamente e efetivamente puede alcançar 98% de efetividade em la prevenção de las enfermedades sexualmente transmissíveis. Ministerio de la Protección Social, República de Colombia. Listo. Listo. Bueno, en base a los dos videos que acabamos de ver, el que nos habla sobre el VIH y el SIDA, su forma de transmisión, ¿sí? Su forma de prevención, y lo que con respecto al uso correcto del preservativo condón. Entonces, pues iniciamos el conversatorio con las preguntas que tengan de acuerdo a los dos videos que hemos visto. Pregunten sin temor, jóvenes, que el hecho de que pregunten no es que alguien los va a tildar de ignorantes, no. Se pregunta cuando se quiere aprender o cuando se quiere aclarar algún concepto que tengamos. Entonces, tienen toda la libertad para hacerlo y yo estaré dispuesto para responderles. Por favor, si hay 43 personas según la pantalla, espero que alguien haga una pregunta. Delen, chicos, sin pena. Bueno, Los que no tengan audio pueden ir escribiendo, me pueden ir escribiendo a mí por el chat. Yo con muchísimo gusto lo leeré y se le daré la información al señor Víctor. Perfecto, perfecto, Nico. Perfecto. Entonces, mientras escriben los jóvenes, pues yo hago nuevamente una pregunta. ¿Qué significa, ya lo hablamos, pero qué significa VIH? ¿Cuál es el significado de esa sigla? Por favor, no me digan que hemos perdido el tiempo. Por lo menos... Listo, acá tenemos unas preguntas. Te las voy a leer, ¿listo? Ok. Daniela Tobón pregunta, ¿qué tan efectivo es el condón femenino para prevenir enfermedades de transmisión sexual? El condón femenino se considera que tiene la misma
el mismo porcentaje de seguridad del condón masculino. Sin embargo, se avanza un poquito más, ya que el condón femenino es más amplio, de tal manera que el roce, la fricción, ¿sí?, va a ser menor. Entonces es totalmente seguro. Recuerden, si no lo conocen, de pronto más adelante en alguna actividad hablaremos del condón femenino y les mostraré un video. Así como mostramos un video del condón masculino, ya lo acabamos de ver, les podemos más adelante, no el día de hoy, sino en otra ocasión, hablar sobre el condón femenino. ¿Sí? Pero él tiene una seguridad de igual manera. En ese caso, quien se aplica el condón, se coloca el condón es la mujer. Y eso, como ver el condón masculino, pero bien grande, ¿sí? Ancho. De tal manera que la mujer lo introduce a la cavidad vaginal, quedando afuera la ruedita, ¿sí? Y luego viene lo que vendría al realizar la relación sexual, que es la penetración. Entonces, en resumen, tiene un porcentaje del 98% o más. Ese más es porque permite menos fricción y menos posibilidad de dañarlo con las uñas. ¿Ok? Listo. Espérame un minutito. Ya te leo la siguiente pregunta. Antes de seguir, pues no sé si ya están viendo la pantalla. ¿Sí la están viendo? Correcto. Listo. Bueno, la que el doctor Víctor estaba hablando, les presento, este es el condón femenino. Así Exacto. ustedes lo ven y pues se pone en la parte baja de la mujer. Se pondría exactamente de esta manera. Recuerden nunca destapar el condón pues con la boca ni con tijeras, así con la manita. Ellos tienen la herramienta ahí para que uno tire suavecito y no vamos a rasgar el condón. Y se pondría exactamente de esta manera y quedaría así. Sí, Nicole, ya tendremos la oportunidad más adelante, porque apenas pues, estamos a mitad de año, de ver un video muy práctico, ¿sí? Un video muy práctico donde nos muestra las diferentes posiciones en que la mujer se lo puede colocar, ¿sí? ¿Sí? Listo. Las diferentes Vale. y la La facilidad que siguiente esto presta. Listo, vale. Ok. Todavía has hecho una pregunta que era las siglas del VIH, ahí te respondieron. Dicen que es virus de inmunodeficiencia humana. Es correcto, así es. Virus de inmunodeficiencia humana. Y ahí hay y hago una segunda pregunta, y ya les digo por qué hago la segunda pregunta. Entonces, VIH es virus de inmunodeficiencia humana. ¿Y qué significa la sigla SIDA? SIDA, SIDA. ¿Qué significa? Listo. Dejaron otra pregunta. Dicen, ¿cuáles medicinas usan los doctores para combatir la enfermedad del VIH-Sida? Existen más de 30 medicamentos para tratar el VIH. Y son medicamentos que se combinan. No se venden de manera ordinaria en las farmacias, ¿sí? Las farmacias que lo venden tienen que ser exclusivamente con orden médica. Y desde luego quien lo compra es porque lo necesita. Porque un tratamiento para un mes cuesta aproximadamente unos 250,000 pesos mensual. Lo que llegó a costar en alguna época, hace unos 7 años, llegó a costar casi 2 millones de pesos. Y entre más tiempo atrás, más costoso eran. Entonces, sí, existen, vuelvo y les repito, más de 30 medicamentos, los cuales vienen integrados en una pastilla. Hay medicamentos
hay pastillas o cápsulas donde vienen 3 medicamentos en uno solo, de tal manera, de una sola pastilla, de tal manera que el paciente ya no tiene que tomarse 3 pastillas en la mañana y 3 en la noche. No, ya se toma una en la mañana y otra en la noche. ¿Sí? Eso daría antiguamente 6 pastillas. Hoy en día son 2. ¿Listo? Está Listo. la La respuesta. siguiente, Sí. la siguiente pregunta es, si una persona se quiere hacer el examen, ¿debe ir a un centro especializado o una EPS que preste el servicio? Bueno, buena la pregunta. Buena la pregunta. Como lo dijo el video, la prueba está en el plan obligatorio de salud, de tal manera que si alguien va a una consulta médica, ¿sí? Va a una consulta médica y le pide al doctor que le ordene, ¿sí? La prueba, el doctor no tiene que negarse a dar la orden. Cuando mucho, para hacer un poquito del historial clínico, le puede preguntar por qué desea hacerse la prueba. Entonces, es ahí cuando el médico tiene que escribir eso, ¿sí? El médico tiene que escribir eso. Así cuando vamos cualquier persona al médico por alguna molestia. Entonces, él para ordenar el medicamento que cree que nos va a quitar la molestia, él tiene que justificar por qué lo está ordenando, ¿sí? Ese es uno. Entonces, se puede pedir en el plan obligatorio de salud, concretamente a la EPS que estemos afiliados. Pero también la persona puede solicitarlo en cualquier laboratorio y pagar el costo del examen. ¿En cuánto está en promedio una prueba de VIH? Una prueba para el VIH está entre 30 y 40 mil pesos. Le hablo entre 30 y 40 mil pesos porque no todos los laboratorios tienen el mismo precio, los mismos valores en sus tarifas. En Cruz Roja en este momento está costando 35 mil pesos la prueba de VIH. Igualmente, en este momento yo manejo un programa en la Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA, a donde la prueba es totalmente gratis. No tiene ningún costo. ¿Sí? No tiene ningún costo. Pero la idea es que se hagan la prueba los que realmente necesitan la prueba. ¿Qué quiere decir? Que la persona ha tenido un riesgo o se pinchó con una aguja de alguien que estaba, con una aguja que estaba contaminada con sangre de alguien, tuvo una relación sexual sin protección, ¿sí? Entonces, esas dos son las razones. O porque utilizaron agujas, se hizo tatuajes, se hizo piercing, y cuando se los hizo no tuvo en cuenta que cómo estaban manejando las agujas. Porque recuerden que para abrir la piel y colocar un piercing, eso no es como poner la argollita y decir magia, magia. Hay que perforar. Cuando se van a hacer los tatuajes también se van a utilizar agujas que van a pinchar y luego se va a aplicar una tinta. Así se hacen los tatuajes. Gracias a la intervención de la salud pública, la mayoría de tatuadores son personas que han recibido un entrenamiento para evitar infectar a las personas con su material, así como el personal odontológico, el personal de salud, ¿sí? Las herramientas que no son desechables hay que esterilizarlas. Por ejemplo, las pinzas que se utilizan para una curación, eso no es desechable. Son desechables las agujas con que se aplica un medicamento, las agujas, las jeringas, pero mucho material es desinfectado y luego esterilizado para evitar la contaminación como tal. Entonces, a eso es que hay que prestarle un poco de atención. Ese sería lo fundamental en la transmisión, para evitar la transmisión del VIH. ¿Qué otra pregunta tenemos al respecto?
Listo, tú hiciste una pregunta. Sí, yo hice una pregunta. ¿Qué era SIDA? ¿O qué SIDA, significaban las perfecto. siglas? A lo cual respondieron, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Perfecto. Ahí tiene un 10 en la persona que lo escribió. Así como las otras personas que escribieron también. Así también las otras personas que preguntaron, que escribieron, tienen un 10. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Claro, porque síndrome es un conjunto, como ya lo dije, y también que se lo aclaró el video. ¿Por qué hacía la pregunta de qué era el VIH y qué era el SIDA? Porque a pesar de que llevamos mucho tiempo hablando de esto, todavía se presentan confusiones. A mí me preguntaba un estudiante de auxiliatura de enfermería, cuando le dije yo, es fundamental que tengan claro, porque estaban tomándose la prueba, allí al lado de Cruz Roja, hay una liga, y es importante, les voy a regalar este folleto que les obsequié, para que tengan muy en cuenta qué es el VIH y qué es el SIDA. Y la joven muy sincera me dijo, ¿y eso no es lo mismo? ¿El VIH no es lo mismo que el SIDA? Dije, no. Usted se va a leer el plegable, el folleto que le estoy regalando, porque ahí está muy claro. Y como vieron ustedes en el video, el VIH es el virus, ¿sí? Y el SIDA es la enfermedad que ocasiona ese virus, ¿sí? Es la enfermedad que ocasiona ese virus. ¿Está claro eso? El VIH es el virus que causa el SIDA y el SIDA es la enfermedad que se padece con ocasión de haber adquirido el virus o de estar conviviendo con el virus. Entonces dejemos esas dos cosas claritas. ¿Sí? Una persona puede estar conviviendo con el virus, con el VIH, o sea, tener el virus en su sangre y no tener SIDA. No tener SIDA, ¿por qué? Porque todavía no tiene los síntomas, los signos y síntomas, o sea, el síndrome, los signos y síntomas que llevan al médico a sospechar la enfermedad. No los tiene. Y recordemos el video, que el video nos habla que una persona puede adquirir el virus y pasar de 3 a más años para llegar a padecer la enfermedad. Y eso actualmente ocurre. Eso actualmente ocurre, esa es una realidad. Esa es una descripción hecha basado a la actualidad, a la observación clínica. Ok. ¿Qué otra pregunta tenemos? Listo. ¿Está claro? ¿Cada cuánto se debe hacer un examen para saber si tiene alguna enfermedad? Bueno, ya eso depende, porque hablamos alguna enfermedad. Enfermedad padecemos los seres humanos, podemos padecer muchas. Entonces ya depende o se refieren al VIH y al SIDA. Sí. Discúlpeme un segundito, discúlpeme. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Bueno, listo. Entonces, discúlpeme, vuelvo a claro. ¿Cuándo se debe examinar uno para saber una enfermedad? No, hay que saber qué es lo que estamos investigando. Porque si una persona quiere saber si tiene anemia por alguna malestar que esté presentando, en primer lugar, pues se va al médico para que el médico determine, doctor, mire, yo estoy teniendo este malestar y el médico, con base al malestar o síndrome o signos y síntomas que está presentando el paciente, le manda los exámenes correspondientes. ¿Sí? Claro, porque
que les quede claro esto, no que no crearles confusiones. Si yo tengo gripa, voy a investigar por la gripa y ya el médico me determina si me manda a hacer examen o no por la gripa. ¿Sí? O ya si es el VIH, ya es otra cosa. No entiendo la pregunta, si la hacen así tan amplia o la hacen sesgada o cerrada hacia el VIH. Por favor, pregunten, que es barato, no tiene costo. Es totalmente gratis hacer preguntas. A ver, claro, ¿hay otra pregunta por ahí? Nicole, perdón. Ahí alcancé a ver una pregunta, que si han aumentado. Claro que sí. Claro que sí. Mire, cuando se hizo ese video, hablábamos de 36. Aproximadamente, estamos hablando en este momento de aproximadamente, perdone, les repito, unos 38 millones de personas conviviendo con el virus del SIDA. Y desde que comenzó la pandemia del VIH, ¿cuántos casos se han presentado de VIH, de SIDA, sumado total? Se calcula aproximadamente unos 78 millones. 78 millones de personas que han adquirido el VIH y algunos han padecido el SIDA, otros han fallecido, otros se han recuperado. Entonces, jóvenes, esa es la situación como tal. ¿Qué otra pregunta tienen? O si no, yo hago una pregunta para que entre los 42 personas que hay, alguna pueda contestarla. Hola, disculpe. Dale, Paola, pregunta. Es que hace tiempo había leído que el VIH se había transmitido mediante los monos, o bueno, pues por ellos, algo así, ¿es verdad? Sí, esa teoría todavía persiste. Esa teoría todavía persiste, pero ¿cómo se transmitió de los monos? Se considera que vino de los monos, ¿sí? Porque el SIDA, recuerden que el África es el continente más antiguo de la existencia como tal, ¿sí? En el África se cree que en el África surgió la vida humana, ¿sí? En el África, desde luego, es el más antiguo de todo. Las raíces de la humanidad se han investigado y se siguen investigando en el África. Entonces, pues, viendo a la pregunta, a la aclaración, sí, se cree que el virus ya existía en los monos, en los primates, para hablar más ampliamente, y que el hombre se pudo infectar con el virus en el momento de coger esa carne, prepararla, ¿sí? O en el momento, así como acá pelamos las gallinas, los pollos para consumirlos, los abrimos, igual que abrimos el cerdo, abrimos otras carnes, así el hombre pudo herirse en ese procedimiento y contaminar su herida con la sangre del mono que tenía posiblemente el virus. Porque es que se han estudiado y se ha encontrado el virus en los monos, no produciéndole SIDA como tal, ¿sí? Ya esos animales, primates, por la historia de la existencia de la vida animal, ellos se defienden un poco, ellos sufren. El virus les produce un daño pequeño a ellos, en el hombre lo produce más. Entonces se cree que el virus pasó al hombre y en el hombre hizo unos cambios para adaptarse a la estructura biológica del hombre. Eso hacen los virus, como lo está haciendo en este momento el coronavirus. ¿Qué está haciendo el coronavirus? Haciendo unos cambios, y a esos cambios le llamamos mutaciones, cambios que él hace para poder subsistir.
¿sí? De una forma natural, ¿sí? Hace esos cambios y así se cree que pasó al hombre y en el hombre hizo ese cambio de lo que estaba en el mono para sobrevivir en el hombre y multiplicarse dentro del ser humano, haciendo el daño que hoy conocemos como SIDA. Exactamente. Entonces sí es cierto lo que usted ha leído. Esa es la teoría más cercana de la origen. Desde luego, en estudios profundos, antes de que aparecieran los casos en los Estados Unidos, porque fue donde aparecieron por primera vez los casos de lo que hoy llamamos SIDA, ya en cadáveres, ¿sí? En cadáveres momificados en África, se han encontrado huellas del virus, ¿sí? Por eso viene ese estudio retrospectivo. ¿Alguna pregunta? Listo, acá formulan otra pregunta. Dicen, ¿hay otro tipo de anticonceptivos para el hombre? En el momento no. En el momento el anticonceptivo, digamos, es ese y la cirugía. La cirugía que le llamamos vasectomía. ¿Y en qué consiste la vasectomía? En cortar los cordones espermáticos, ¿sí? Ligarlos para que el hombre, ¿sí? El hombre no produzca espermatozoide. Porque recuerden que el espermatozoide es la célula que se une al óvulo para fecundarlo y crear el feto. Y el feto crear al niño como tal, al bebé como tal. Entonces, la vasectomía en este momento es una cirugía definitiva. Quien se la hace corre el riesgo de que no vuelva a engendrar. No vuelva a engendrar porque se hace corte. Y eso lo pueden ustedes precisamente investigar en internet. Ahí aparece todo. En qué consiste, está en las fotografías. Y es algo que en este momento se está haciendo a bajo costo, con el fin de darle una mayor responsabilidad al hombre.